Saludos, gente pelotera. Todos sabemos actualmente que Pizarro es uno de los goleadores históricos en Alemania, que Guerrero anotó en una final intercontinental y que actualmente ostenta el primer lugar en el ranking de goleadores históricos de la selección. Ni hablar de Farfán, que es el goleador histórico de Perú en las eliminatorias con 16 goles. Definitivamente son grandes jugadores. Pero también es bueno recordar tiempos de antaño, en el que Perú también contaba con delanteros extraordinarios, cuyas grandes hazañas propiciaron que Argentina se quede eliminada del primer mundial de su historia, que también Perú alcanzara su primera Copa América y que haya pues uno de ellos alcanzado el título de Pichiche de un campeonato español. Así es, amigos, los logros obtenidos de esos jugadores se pueden equiparar o en ocasiones superar lo hecho por los delanteros actuales. Es por ese motivo que el día de hoy haremos una reseña histórica de los mejores delanteros que vistieron la casaquilla nacional a lo largo de su rica historia. Todo esto a continuación por tu canal Impacto Deportivo. Antes de empezar este video, quisiera dedicarlo al gran delantero que vistió de manera gloriosa tanto la camiseta bicolor como la camiseta del club de sus amores. Así es, estamos hablando del gran Pedro Pablo Perico León, del cual también hablaremos en este video. Bueno, ahora sí, comencemos. Valeriano López es uno de los notables jugadores de la historia del fútbol peruano y fue figura cumbre del club Sport Boys. Es también considerado un jugador histórico del Club Deportivo Cali, del cual es considerado su primer gran ídolo. Con el sobrenombre del Tanque de Casma, fue un reconocido delantero sudamericano de los años 1950. Se destacó por su gran fuerza e ímpetu, potente y certero remate de cabeza y excelentes jugadas de definición. Este prolífico goleador es el futbolista con mejor promedio de gol, 1.04, en la era profesional del fútbol sudamericano. Según la FIFA, anotó 207 goles en 199 partidos oficiales de primera división. De esta manera, es junto al brasileño Friedrich y al argentino Bernabé Ferreiras los únicos 3 futbolistas latinoamericanos que anotaron más goles que partidos jugados. Es por eso que es considerado por muchos expertos e historiadores como uno de los mejores cabeceadores de la historia del fútbol. ¡Qué gran privilegio! Lolo Fernández defendió la camiseta de Universitario durante 23 años ininterrumpidos. En este periodo obtuvo 6 títulos, consagrándose además como goleador del campeonato peruano en 7 ocasiones. Con la selección de fútbol disputó 32 encuentros y anotó 24 goles, siendo hasta la fecha el cuarto máximo goleador de la blanquirroja y el único de esta lista que tiene 2 trofeos: la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos y la Copa América de 1939. Participó también en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, anotando 5 anotaciones, y en los Juegos Bolivarianos de 1938, en los cuales también tuvo una destacada actuación. A su vez, también participó en 6 ediciones de la Copa América, en el año 35, 37, 39, 41, 42 y 47, del cual es hasta el momento el tercer máximo goleador histórico con 15 anotaciones. Juan Joya Cordero fue un espléndido delantero, hábil, potente y veloz, que se le apodó como el dueño de la Olímpica por la proximidad de la tribuna olímpica, sector por el cual supo demostrar sus grandes cualidades. Jugó 9 temporadas por el Club Atlético Peñarol,
desde 1961 hasta 1969, ganando los campeonatos del 61, 62, 64, 65, 67 y 68, logrando así 6 campeonatos uruguayos en 9 temporadas. A su vez, disputó 132 partidos, anotando 80 goles. Además, se adjudicó 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y una Recopa Mundial. En todos estos torneos, Joya fue pieza clave para la conquista de esos títulos, siendo acompañado por grandes jugadores de la talla de Alberto Spencer, Pepe Sacia, Clano Cabrera, Pedro Virgilio Rocha y Julio César Abaday, entre otros. Luego de eso, Joya vino a jugar al Perú, jugó por Alianza el año 54 y 55 y fue el máximo goleador de la liga peruana en el 57, anotando 17 goles en 18 partidos. También jugó por el River Plate de Argentina y Juan Aurich del Perú. Con la selección del Perú jugó la Copa América de 1959 y fue partícipe de la histórica goleada por 4-1 a Inglaterra en ese mismo año. También jugó partidos amistosos con la selección uruguaya, es decir, a este jugador Uruguay lo nacionalizó y jugó tanto en el año 1962 hasta el año 1965, jugando un total de 9 partidos y anotando en 3 oportunidades. Vaya, qué loco, ¿no? Que a un jugador peruano lo nacionalice otro equipo para que juegue por su selección. Y bueno, estamos hablando de Uruguay, que en ese momento era pues considerado uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Qué bárbaro. Juan Roberto Seminario Rodríguez, más conocido como El Loco, era un trotamundos incansable, con genial habilidad y talento goleador. Al igual que Juan Joya, futbolista peruano destacado en los años 60, perteneció a los desterrados del gobierno militar en los años 60, pero su velocidad, destreza y romance con las redes lo hizo destacar en toda Europa. En 1959 se fue a Sporting de Lisboa y ahí se hizo ídolo. La afición lo bautizó como el Expreso de Lima. Y cuando en 1961 lo adquirió el Real Zaragoza, los hinchas realizaron protestas ante la dirigencia que lo dejó ir. Aquí tal vez es más conocido que Seminario ganó el trofeo Pichichi de la Liga Española en su primera temporada con 25 goles en 30 partidos. Y fíjense, acá hay una anécdota. ¿Quién le ganó el trofeo de Pichichi? Pues a grandes megaestrellas húngaras, que en este caso son Ferenc Puskás y Sandor Kostic, y el brasileño Evaristo. Así es, tanto Ferenc Puskás como Sandor Kostic pertenecieron pues a los Magyares, muy conocidos por esa época. También jugó en la Fiorentina, el cual pagó pues su fichaje con una cantidad escandalosa para aquellos tiempos y sobre todo pues para un jugador sudamericano, ¿no? Digamos, no alcanzó títulos, pero tuvo una actuación destacada. Luego de eso, el Fútbol Club Barcelona lo contrató para hacer dupla con Cayetano Rey, y entre ambos anotaron 40 goles en 59 partidos y ganaron la Copa de Ferias de 1966, la precursora de la Copa UEFA, hoy más conocida como la Europa League. Seminario fue un delantero de buena técnica, velocidad, magnífico disparo y efectividad de cara al arco. Es el único jugador peruano que ha obtenido el trofeo de Pichichi de la Liga Española y es, junto a Marco Van Basten, los únicos futbolistas que le anotaron 3 goles en un solo partido a la selección de Inglaterra. Y estamos hablando de la selección de Inglaterra, campeona del mundo, que vino a jugar a Perú un amistoso con todas sus estrellas. Otra cosa que también quisiera acotar, de que el Perú se perdió una gran generación, ya que estos jugadores migraron de manera muy temprana al extranjero y prácticamente ya no regresaron al Perú. Imagínense lo que hubiese conseguido el Perú con el aporte pues de Juan Seminario, estamos hablando de Juan Joya,
Estamos hablando de Miguelito Loaiza, es decir, una constelación de estrellas que la selección del Perú no pudo disfrutar en esa época. Lástima por el Perú y mal por los dirigentes de aquella época. Ahora sí, pasemos a épocas un poquito más recientes. Estamos hablando de los años 70 con Oswaldo Cachito Ramírez. Es el noveno goleador histórico de la Copa Libertadores de América con 27 goles y el máximo goleador peruano en dicha competición. A nivel nacional es el segundo máximo goleador de la Primera División del Perú con 190 goles. Fue internacional absoluto con la selección peruana durante 13 años. Estamos hablando entre los años 1969 y 1982. Totalizando 57 encuentros y 17 goles, ubicándolo como el noveno goleador histórico de la selección peruana de fútbol. Con la selección disputó una Copa Mundial en 1970 llegando hasta los cuartos de final y una Copa América, proclamándose campeón continental en el año 1975. Saltó a la fama a los 22 años por los goles que le hizo a la selección argentina en la misma Bombonera, con motivo de las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1970, con los cuales el Perú logró la clasificación por primera vez en su historia a una Copa Mundial por mérito propio. En dos impresionantes piques se deshizo pues de la defensa argentina y le hizo 2 goles al arquero Agustín Cejas, eliminando a la Argentina del único mundial que no participó. Qué increíble, ¿verdad? Ahora sí, hablamos de palabras mayores, hablamos de Pedro Pablo Perico León. Es considerado un histórico delantero del club Alianza Lima y de la selección de fútbol del Perú, con la cual participó en la Copa del Mundo de 1970, alcanzando los cuartos de final. Es considerado como el mejor punta en la historia de Alianza Lima, además de ser considerado como uno de los mejores centrodelanteros en la historia del fútbol peruano. Se caracterizaba por ser potente y tenía una habilidad muy poco común para asociarse mediante paredes con sus compañeros en espacios reducidos, además de un posicionamiento inteligente sobre el campo, sabiendo retrasarse muy bien para crear juego y asistir. En los años 60 era muy común verlo anotar goles de magnífica factura, y en la segunda mitad de la década conformó una de las mejores delanteras en la historia del equipo íntimo de la Victoria. Así es, esta delantera fue conocida como el nuevo Rodillo Negro, junto a grandes jugadores como Teófilo Cubillas y Julio Bailón. En 1971 fue transferido al Barcelona de Guayaquil, que entonces formaba pues un megaproyecto, y formó una excepcional dupla de ataque con el destacado jugador ecuatoriano Alberto Spencer. Con aquel equipo logró el título de la Liga Ecuatoriana en su primera temporada y fue el segundo máximo goleador del torneo. Cerca de cumplir 30 años regresó al Perú, pero entonces fue yendo en declive y finalmente se retiró jugando en Venezuela. Entre 1963 y 1970 fue el indiscutido 9 titular de la selección peruana. Precisamente jugó sus últimos grandes partidos en la etapa clasificatoria para la Copa Mundial de 1970 y fue figura en la eliminación de la Argentina a manos de Perú en 1969, anotando un memorable golazo, el cual todo el mundo recuerda, pero lamentablemente no hay registros fílmicos. Dicen los periodistas de la época que fue pues un pase magistral a larga distancia de Héctor Chumpitaz, el cual encuentra pues parado justo en el área a Perico, el cual para el balón con su pecho como si fuera una almohada y prácticamente en el aire dobla y patea y mete un memorable gol que quedará grabado en la historia del Perú hasta el fin de los tiempos. Percy Rojas Montero, más conocido como el Trucha Rojas, jugó de delantero, donde destacaba por su técnica y velocidad.
Destacó a nivel continental a fines de la década de 1960 y durante gran parte de la década de 1970, siendo considerado uno de los mejores delanteros de Sudamérica. Destacó tanto en clubes como en la selección peruana. Con esta última jugó el Mundial de 1978 y la Copa América del año 75, donde logró el campeonato. En tanto, a nivel de clubes jugó la parte más importante de su carrera en la U, formando parte del mejor, de la mejor época del club, ganando 4 torneos nacionales y un subcampeonato de la Copa Libertadores. Estamos hablando del año 1972. Luego de eso pasó al Independiente de Avellaneda, donde obtuvo una Copa Libertadores de América y una Interamericana. Hugo el Cholo Sotil. Hugo Sotil es considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de la historia y fue uno de los máximos exponentes de la notable generación de los 70. Era un polifuncional atacante capaz de retrasar su posición como media punta, dotado de una excepcional regate, manejo de ambos perfiles y de rápida definición dentro del área, que explotó con Deportivo Municipal y se convirtió en uno de los jugadores más populares del Perú, incluso en sus inicios en la segunda división. En 1973 cobró fama internacional al fichar por el Barcelona, conformando una histórica dupla junto con el atacante holandés Johan Cruyff, ganando la Liga Española en su primera temporada. Posteriormente su nivel fue bajando considerablemente debido a su desordenada vida y bueno, a que la plaza del extranjero fue cubierta por otro holandés, que en este caso era Johan Neske. En 1977 regresó a Perú y se consagró bicampeón con Alianza Lima el año 77 y 78. Fue internacional con la selección peruana, con la que jugó 2 ediciones de la Copa Mundial, del año 70 y 78, donde llegó a cuartos de final en ambos mundiales. A nivel continental ganó la Copa América en el año 75, donde hizo el único gol del partido definitivo ante Colombia, dándole así el título de campeones de América al Perú. Franco Navarro, en 1981, logra la última gran campaña del Muni, siendo subcampeones y clasificando a la Copa Libertadores de América, jugando con Eduardo Malastes y Jaime Drago. Esto le valió al veloz delantero para ser convocado por TIM al Mundial de España. Luego, en 1984, viaja a Colombia por 2 años, que en este caso fue a defender las sedas del Independiente de Medellín. Después jugó en Argentina en 1986, donde defendió la camiseta de Independiente con destacada participación hasta 1988. Pasó luego a Tecos de México, donde solo jugó unos meses en la temporada 89-90. Recibió una oferta importante del club Wittingen de Suiza y bueno, lo llevó a jugar por allá más o menos por 1 año. A mediados de 1990 regresó a Argentina para sumarse a la Unión de Santa Fe, donde no tuvo un rendimiento debido a las lesiones continuas que tenía. En 1991 llegó al Sporting Cristal y obtuvo su segundo título con el cuadro celeste, llegando a anotar en 10 ocasiones. En el año 92 salió subcampeón con el equipo cervecero y en el 93 regresó al Deportivo Municipal. En el año 94 tuvo un breve paso por el Carlos Manucci de Trujillo, disputando solo 4 partidos y marcando 2 goles. Luego de ello jugó su última temporada en el año 95 vistiendo la casaquilla de la Alianza Lima, club del cual él es hincha. Franco Navarro prácticamente es considerado el último gran delantero de esa generación dorada que tuvo el Perú entre los años 70 y 80. Y bueno amigos, este ha sido una reseña con los mejores delanteros de la historia del fútbol peruano. Si te gustó el video, apóyanos con un like, comenta y suscríbete para pertenecer a nuestra gran comunidad. Esto es todo por hoy. ¡Hasta pronto!